Perfecto. Dice la escritura en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 17 en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis participantes, ok. em, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia de Dios y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablando de verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Muy buen día para los que están conectados. Les doy las gracias por haberse conectado tan temprano. Quería iniciar con esta lectura porque me ha parecido pues realmente muy importante iniciar con este texto, toda vez de que en este día pues tenemos un nuevo seminario, tenemos un nuevo tema que vamos a tratar, que pues es como tal demoniología. Y esta parte de la demoniología la vamos a enfocar en el sentido de todos aquellos espíritus o todas aquellas presencias que puedan llegar a afectar a la vida del hombre. Y esto es importante recalcarlo porque yo debo generar aquí una división. Y esa división debo generar un cisma entre no solamente los espíritus demoníacos que tienen un nombre propio, que tienen una función como tal, y un rango y una asignación y un escalafón, por decirlo así, una escala militar y un propósito, sino que también hay otra clase de espíritus, unos espíritus que tal vez nosotros no o conocemos en la cotidianidad porque los vemos tal vez como defectos o los vemos tal vez como otro tipo de circunstancia que está muy ligada al alma. Entonces, no va a tener un nombre extraño, sino que por el contrario, estas entidades que han sido expulsadas del paraíso convergieron en formas que normalmente están atacando al hombre. Entonces, por eso quería iniciar con este texto. Este texto nos habla muchísimo acerca de lo que es el viejo hombre, de lo que es la naturaleza vieja, de lo que si nosotros le permitimos al diablo para que nos engañe, entonces van a venir ciertos deseos, van a venir sobre nosotros ciertos frutos de la carne que hemos visto ya en una sesión anterior, razón por la cual este mensaje central de esta escritura nos habla literalmente de poder tener una vida íntegra. Una cosa es ser una persona honrada, ser una persona que tal vez en apariencia no roba, no mata, que en apariencia puede llegar a guardar ciertas buenas costumbres, pero de nada nos sirve a nosotros ser
honrados si no tenemos un corazón íntegro, si no tenemos un corazón que de verdad se somete a lo que dice la palabra de Dios y que anda viviendo, como lo dice aquí la escritura, con el corazón cauterizado, con el corazón entenebrecido, con la mente completamente oculta y entenebrecida de todos los misterios y de toda la palabra que Dios quiere que nosotros pongamos por obra. Así que como tal, entendiendo esta premisa, quiero iniciar este mensaje con una oración muy corta, muy sencilla. Así que le invito a que por favor, si usted está en este momento en alguna posición en la cual usted pueda orar y pueda entregarle este tiempo a Dios, le pido que lo haga y que ore conmigo de la siguiente manera. Precioso Señor Jesús, muy buenos días. En esta hora, Señor, que es sábado 5 de febrero, que son las 5:10 de la madrugada, Señor, te doy las gracias por toda tu bondad, por toda tu misericordia, Señor, por permitirle, Señor, a las personas que se conecten, por permitir, Señor, que sea que las personas, Señor, hayan tomado esa decisión de poderse conectar a este seminario para poder aprender lo que tú has querido, Señor, que ellos aprendan. Yo te pido por favor, Señor, en esta hora, de que tengas, Señor, misericordia de cada una de las personas, Señor, que pertenecen a este grupo, que no se han podido conectar por algún motivo, por alguna razón, y que tú quieres, Señor, que sean capacitados en estos temas. Así que te pido, Padre, en el nombre de Jesús, de que seas tú, Señor, acelerando los pasos de cada uno de los que tú ya has destinado, Señor, para que se conecten, para que vean este video y que si finalmente, Señor, por alguna circunstancia no se pueden conectar, puedan ver este video, Señor, en YouTube y que sean edificados, Señor. Que este cuerpo de Cristo, Señor, este cuerpo tuyo, Señor, pueda ser bendecido con lo que tú quieres decir aquí, Señor, a continuación. Que todo lo que tú vas a enseñar, Señor, a partir de estas diapositivas, Señor, a partir de estos textos, Señor, que tú me has colocado en medio, pues, de una investigación que he hecho para este seminario, seas tú, Señor, fijándolo en los corazones de cada una de las personas que pertenecen a este grupo y que se van a conectar a YouTube. Te pido por favor, Señor, de que abra sus ojos, oídos espirituales y permita, Señor, de que estas palabras sean grabadas en su corazón para que sean ellos, Señor, formados, para que sean ellos bendecidos, Señor, para que sean ellos unas personas que estén llenas de ti, llenas de tu sabiduría, llenas de tu conocimiento, Señor, llenas de lo que es tu buena voluntad, Señor, que es agradable y que es perfecta, que ellos pueden aprender, Señor, y que si ya lo saben, que puedan reafirmar ese conocimiento, Señor, porque nada de nada sirve, Señor, de que ellos conozcan tu palabra, que conozcan tu escritura, si no la van a poner por obra. Así que te pido, Señor, de una manera muy especial, de que tú los llenes, de que seas tú, Señor, realmente haciendo el milagro, haciendo la obra, Señor, fijando este conocimiento, Señor, en sus corazones, para que ellos, Señor, a su vez puedan bendecir con este conocimiento a otros, a su familia, a sus vecinos, en sus ministerios, Señor, que puedan tomar estas palabras y puedan llevar una vida de bendición, que estas palabras que se van a decir acá, Señor, y este conocimiento que tú vas a impartir, Señor, porque yo muero en esta hora a mí mismo, y que seas tú, verdad, verdaderamente, Señor, hablando a través de mi boca, Señor. Líbrame, Señor, de poder impartir aquí todo conocimiento propio, sino que sea tu sabiduría, Señor, esa sabiduría que llena, esa sabiduría que verdaderamente es sabiduría, sea impartiendo bendición a cada una de las personas que escuchen, Señor, estas palabras y que vean este video, para que seas tú glorificado en todo momento y para que cada persona que escuche esto, Señor, puedas llevar una vida de bendición, que puedas llevar una vida completamente diferente, Señor, que puedas llevar una vida en la cual puedan estar firmes contra todas las acechanzas del diablo, Señor, que puedan entender que en sus vidas tienen que hacer cosas, Señor, diferentes, que tienen que hacer cosas, Señor, que les permita poder vivir en bendición, que les pueda permitir vivir en victoria,
que se puede vivir en victoria, que se puede vivir sin enfermedad, que se puede vivir, Señor, sin todos los embates que el enemigo quiere traer sobre las vidas de cada uno. Que entiendan, Señor, de que el enemigo nos odia y que ese odio, Señor, se puede traducir en cualquier tipo de aquejamiento, de mal, de dolencia, de pesadez espiritual. Por favor, Señor, te pido una vez más que para los miembros que se conectan a este grupo y que para las personas que van a ver este video más adelante en YouTube, seas tú, Señor, impartiendo un don espiritual, un don de discernimiento de espíritu, Señor. Activa en esta hora, Señor, ese don de discernimiento de espíritus que les pueda llevar a entender que cada situación que ellos están viviendo no es a propósito, que todo tiene un propósito, que de cierta manera en el momento en el cual ellos estén enfrentando a sus rutinas, a sus cosas diarias, Señor, puedan entender cuándo actúa la carne y cuándo realmente hay algo espiritual que quiere ejercer presión sobre cada uno de ellos, Señor. Te bendigo, te doy las gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, en el día de hoy iniciamos un nuevo seminario, la segunda clase de este tercer seminario de guerra espiritual. Entonces vamos a ver un asunto muy particular que quiero tratar rápidamente, porque en seminarios anteriores he profundizado y ya nosotros tenemos un conocimiento previo de todos estos temas espirituales, así que puntualmente en el día de hoy quiero tratar algo diferente, algo que el Señor ha venido tocando mi corazón y que ya como parte de los seminarios que ya hemos visto, ya es un tema que obligatoriamente tenemos que tratar. El día de hoy vamos a ver ciertos demonios que afectan a nuestro cuerpo, a nuestra alma y a nuestro espíritu. Entonces, iniciamos primeramente definiendo qué es un demonio, porque si hay demonios que afectan nuestro cuerpo, alma y espíritu, tenemos que llegar a entender realmente qué es un demonio. Entonces, yo encontré un significado, o bueno, básicamente encontré varios, pero todos esos significados yo los reduje a uno solo y se lo quiero compartir. Eh, yo puedo entender de que un demonio definitivamente es un ser espiritual, pero que es malvado. Anteriormente, este ser espiritual era un ángel, pero al rebelarse en contra del Señor, en contra de Dios, Dios los echó del paraíso, con una particularidad adicional. Si usted me quiere acompañar, si usted quiere tomar nota, algo muy importante, por favor, tenga muy presente de que usted debe tener para estos seminarios, debe tener una Biblia, papel y lápiz y un corazón enseñable, un corazón que permita que sea la escritura, que sea Dios enseñándole lo que pues en esta oportunidad el Señor quiere mostrar. Por favor, tome nota. En el libro de Ezequiel, Antiguo Testamento, libro de Ezequiel, capítulo 28. Esto nosotros ya lo vimos en sesiones anteriores. En el verso 18, quiero compartir lo que dice la escritura. Dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues, diciendo el Señor, saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Entonces, si nosotros nos devolvemos por un instante al libro de Génesis, cuando nosotros miramos ese Génesis capítulo 1, donde el Dios creador empieza a crear muchas cosas, creó los cielos y la tierra, creó las luminarias, creó a los ángeles, creó muchas cosas. Entonces, quiero que lo invite a que haga esta reflexión. Cada vez que Dios creaba algo, en algún día de la creación, y tenía como algún estándar específico que en algún momento creó las estrellas, que en algún momento, eso ya también lo vimos, que cuando Dios habla de estrellas, está hablando literalmente de seres espirituales. Entonces, cuando Dios creó a los ángeles, ¿qué dice la escritura? Y vio Dios que era bueno.
Todo Dios lo creó bueno, todo Dios lo creó perfecto y lo creó en su tiempo, porque nosotros entendemos y sabemos de que Dios es un Dios perfecto que no crea cosas imperfectas. Entonces, estas entidades espirituales, antes de que ellos cayeran en esa maldad, de que fueran expulsados de ese paraíso, eran seres buenos, eran seres perfectos, eran seres conforme a lo que hace Dios, y Dios es bueno, en el cual también nosotros hemos visto en la escritura, después de que Lucifer interviene en parte de la historia y dice el libro del Apocalipsis de que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas, o sea, de estos ángeles, vino un tema muy particular, lo que acabamos de leer en Ezequiel. Dios sacó fuego en medio de ti y no solamente se lo dijo a Lucifer, sino a todas las entidades que fueron echadas del paraíso, por lo cual estas entidades perdieron su hermosura, no perdieron su poder, no perdieron su autoridad, no perdieron aquella fuerza con la cual Dios inicialmente los había creado, pero sí perdieron su hermosura, razón por la cual usted podrá entender de que desde tiempos muy antiguos a la fecha siempre se han retratado estas entidades de forma horrible, de forma malévola, de forma muy fría, de forma que en ellos no hay ningún tipo de hermosura por esta causa, porque Dios, habiéndolos hecho perfectos y al ellos revelarse, Dios los condena y Dios les quita su hermosura y Dios los quita del cielo porque profanaron su santuario, profanaron el lugar donde Dios los había puesto para que hicieran una determinada labor. Razón por la cual puede entender de que a la fecha eh, un demonio tiene varias características. La primera, desde que fue, desde que se rebelaron, son seres malvados. A partir de que fueron echados del cielo, Dios los llenó de fealdad, porque perdieron el propósito para el cual fueron creados. A partir de eso también los demonios pudieron ver de que Dios creó a un hombre suficientemente libre y lleno de la imagen y semejanza de él, razón por la cual estos demonios, al perder su estatus del paraíso y al ver que hubo una nueva criatura que tenía la posibilidad de estar o tener algún tipo de autoridad sobre ellos, les pasó lo mismo que Satanás. Empezaron a coger odio en contra de nosotros. Y después de que el hombre le entrega la autoridad al enemigo en el momento en el cual peca, en el cual cae la tentación, hay una circunstancia y es que estos demonios también empiezan a tener autoridad en la vida del hombre, razón por la cual es necesario que a través de la redención que el Señor nos ha entregado, nosotros podamos revestirnos de toda la autoridad que Él nos ha dado para estar firmes en contra de todo lo que el enemigo quiere colocar en contra de nuestras vidas. Aquí, como bien lo dice en la placa, la cita en la parte inferior. Libro de Efesios capítulo 6 versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en contra de las acechanzas del diablo. Entonces, este es un llamado muy particular. Y por eso quise iniciar con la lectura del libro de Efesios capítulo 4 del versículo 17 en adelante. El Señor nos hace un llamado a la santidad, nos hace un llamado a que si nosotros queremos estar en contra de todo este tipo de entidades, tenemos que hacer algo completamente diferente a lo que normalmente veníamos haciendo, como lo dice la escritura en ese texto citado, dejando nuestra vana manera de vivir, dejando al viejo hombre, dejando la vieja naturaleza, sometiéndonos a Dios, limpiando nuestro corazón de toda impiedad, de toda inmundicia y colocando nuestra vida de manera recta delante del Señor.
Y esto es importante porque el Señor nos puede dar muchos dones, nos puede dar muchos talentos, nos puede dar inteligencia, hasta aún nos puede dar una facultad especial como parte de sus dones de poder entender su palabra, de poder discernirla, de poder tener una hermenéutica en la cual nosotros podamos llegar a comprender la escritura de una manera, voy a llamarlo así, exagerando un poco, sobrenatural. Y me quiero remitir en esta parte a lo que dice Primera de Corintios capítulo 13, la preeminiscencia del amor. Yo puedo tener todos los dones, todos los talentos, puedo tener una fe que si yo digo una palabra y le digo a ese monte, quítese de aquí y va hacia otro lado, pero no tengo amor, eso no me sirve de absolutamente nada. Si yo no tengo amor por Dios, si yo no tengo amor por su escritura, si yo no tengo amor por el camino que estoy caminando, eso no me va a servir de nada. Y el enemigo, y eso va a servir para que seamos comidilla del enemigo y que el enemigo a través de sus múltiples contrataciones pueda hacer con nosotros lo que él quiera. Así que el Señor nos hace esa invitación. Vistámonos de toda armadura de Dios. ¿Y qué es la armadura de Dios en sí? Más adelante lo vamos a ver. Y el Señor aquí también me dice, este tema divídalo en dos partes. Es importante entender los demonios, cómo afectan ciertas situaciones y que los pueda también identificar. Pero más que los demonios, quiero que se centre en algo, en una armadura que Él nos ha dado. Y esa armadura, por mucho tiempo nosotros en escuelas bíblicas, en diferentes seminarios, por diferentes predicaciones, podemos entender que tiene ciertas partes y demás. Pero así como lo vimos en la sesión anterior, es conocimiento que uno normalmente maneja, pero que no aplica. Por eso es que el enemigo constantemente, perdóneme que utilice este término, pero se nos mete al rancho, o sea, nos invade nuestra vida y empieza a atacarnos de una manera radical porque el enemigo nos odia. Y aquí hay una invitación que viene de parte de Dios y Dios nos dice, los dones de Dios son irrevocables. Usted tiene dones y usted tiene la autoridad suficiente para poder reprender las obras del enemigo. Pero antes de que usted reprenda las obras del enemigo y lo que le decían los discípulos a Jesús, no sé si de pronto usted lo recuerde, Evangelios, Señor, mire qué chévere, hasta los demonios se nos someten. Nosotros decimos tu nombre y los demonios corren. Y Jesús, ¿qué les decía? Eso no es nada. Yo vi caer a Satanás del cielo como un rayo. Ustedes no se gloríen de eso. Gloríense más bien de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y esa es una de las más grandes coberturas que el ser humano tiene dentro de la guerra espiritual. Saber que es salvo, saber que tiene el cielo ganado. Obviamente, no por obras, pero que sí su vida tiene un comportamiento conforme a la voluntad de Dios, que vive en santidad. Entonces, revestidos de toda la armadura de Dios significa viva en santidad para que pueda estar firme contra las acechanzas del diablo. Eso es básicamente contar con la armadura de Dios. ¿Y por qué es importante esto? Quiero que nos devolvamos a esta imagen que vimos en la sesión anterior. Yo les había hablado que el arca de Noé tiene una particularidad muy importante y es que esta arca de Noé simboliza el diseño original con el cual el Señor nos creó. Vemos que el arca de Noé tiene de 3 a 4 divisiones. ¿Y por qué digo de 3 a 4 divisiones? Las voy a mencionar todas. Está el primer piso donde se encontraban los animales. Bíblicamente en el segundo piso dice la escritura de que había comida almacenada. Y en el tercer piso estaban Noé y su familia. Y aparte de ese tercer piso donde estaba Noé y su familia, había una ventana que cuando se abría se podía ver el cielo. Eso haciendo una simbología o una relación
a que Noé abría esa ventana para poderse comunicar con Dios, de que había una paloma que Noé mandaba para ver si había tierra y él podía salir de ese lugar. Entonces, esta construcción no se le ocurrió a Dios porque sí. Simple y llanamente fue una casualidad de parte de Dios de que se le ocurriera ese diseño. Este diseño realmente se ajusta a la vida de nosotros. ¿Por qué? Quiero que vayamos a la cita. Aquí usted lo puede ver en la placa en la parte inferior. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Dice la escritura, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando yo me encuentro estas palabras y veo el arca de Noé, impajaritablemente veo de que en el tercer piso, por decirlo así, en el tercer piso del arca está el espíritu, ¿cierto? Haciendo similitud a que ahí estaba Noé y su familia. Y que él, a través de esa paloma, que yo considero en este momento, pensándolo bien, de que esa paloma hacía simbología del Espíritu Santo, que era la que cuando se abría la puerta de la oración, era el Espíritu Santo el que iba y traía un mensaje de parte de Dios. Después de eso nos encontramos con el segundo piso, que es el alma. El alma tiene una particularidad y aquí como lo vemos y como lo acabé de mencionar, aquí se almacenaban los alimentos. ¿Por qué se almacenaban los alimentos ahí? Porque esos alimentos no solamente servían para los animales que estaban en el primer piso, sino que también servía para alimentar a Noé y a su familia. Entonces, aquí nosotros podemos entender que el alma tiene la funcionalidad de alimentar el espíritu y alimentar de la misma manera el cuerpo. Entonces, cuando el Señor nos llama a santidad, el Señor nos llama para que nosotros, de cierta manera, empecemos a vivir una vida que nuestra alma, así como lo mencionaba también en la sesión anterior, el rey David decía, alma mía, bendice a Jehová. Y todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, bendiga su santo nombre. Entonces él entendía que a partir de su alma, ¿cierto? Él podía obligar a su espíritu, que tal vez estaba atado o no atado, y obligaba a su cuerpo, que su cuerpo pudiese que quisiera orar o no quisiera orar, quisiera hacer la voluntad de Dios o tal vez no quisiera hacer la voluntad de Dios, pero obligaba a su cuerpo desde su alma a servir al Señor. Entonces, de la misma manera, para poder nosotros entrar a una guerra espiritual, tenemos que ser libres en nuestra alma. Yo se lo decía a algún tipo de persona que cuando usted quiere iniciar algún tipo de guerra espiritual, quiere orar y quiere interceder por alguien, o aún usted entiende dentro de su vida que tiene áreas en las cuales hay muerte en su vida por causa de pecado o qué sé yo, lo primero que usted tiene que pedirle al Señor es que libere su alma y libere su voluntad para que a través de su voluntad usted mismo pueda tomar decisiones que lo conduzcan a la presencia de Dios. Entonces, para yo poderme revestir de la armadura de Dios, tengo que revestirme de santidad. Y para revestirme de santidad, para poder resistir los embates del enemigo, entonces debo hacer lo siguiente. Debo tener en cuenta lo que dice la escritura con relación a la armadura de Dios. La armadura de Dios, ¿de qué se compone? Se compone de 6 partes y las vamos a ver rápidamente. ¿Y esas 6 partes qué son? La primera, dice la escritura, quiero que vayamos al libro de Efesios, por favor, téngalo, anótelo. Libro de Efesios capítulo 6. Vamos a ver o vamos a estar leyendo desde el versículo 13
hasta el versículo 18. Entonces dice la escritura: por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esa es la primera parte. Y vestidos con la coraza de justicia y calzados con los pies del apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Voy a dejarlo por aquí hasta ahora. Hasta ahora. Entonces, vamos a empezar a ver particularmente cada una de las partes que componen la armadura de Dios. Entonces, tenemos una que aquí la escritura nos dice: ceñid vuestros lomos con la verdad. Entonces, yo cuando quise pues centralizar toda esta información, quise investigar más acerca de los lomos. ¿Cómo así que ceñid vuestros lomos? Entonces me encontré en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 4, un texto que habla acerca de la verdad. Entonces dice la escritura: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por favor, también apunte. Libro de Juan, capítulo 17, versículo 17. ¿Qué dice la escritura? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hay también un tercer texto que le quiero compartir. Libro de Juan, capítulo 15, versículo 26. ¿Qué dice la escritura? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él da testimonio acerca de mí. Entonces, cuando yo busco qué significa este cinto de la verdad, entonces este cinto básicamente podemos llamarlo que es como una especie de cinturón. Entonces, no quiero pecar por anacronismo, pero entonces quiero llevar pues de pronto esto a un contexto un poco más entendible. ¿Qué es un cinto o un cinturón? Un cinturón es lo que normalmente nosotros utilizamos para que no se nos caigan los pantalones. Sí, o sea, suena muy chistoso, pero entonces, ¿qué importante es esto y por qué? Porque el Señor aquí en los textos que acabamos de leer nos está diciendo: ¿usted quiere tener ropas que no se le caigan? O sea, aquí, y perdóneme por la analogía tan tonta que voy a hacer en este momento, pero si usted se pone tal vez un saco, el saco no se le va a caer porque sus hombros sostienen esa prenda para que no se le caiga. Pero cuando usted se va a poner un pantalón, ¿cierto? Un pantalón que no es tan holgado, que tal vez es un poco anchito, usted necesita de un cinturón para que no se le caiga. Esto nos habla directamente de que nosotros necesitamos que nuestra vida sea cubierta con verdad. ¿Para qué? Para que esa verdad que nosotros tengamos no se nos caiga constantemente. Eso nos habla acerca de una relación con Dios pura, una relación con Dios radical, una relación con Dios que yo normalmente debo estar ajustando para que mi verdad no se me caiga al suelo y no pase una vergüenza. No sé si de pronto usted recuerda en algún momento cuando iniciamos con estos seminarios. Hay una palabra que el Mesías decía: calcule el costo. Mire que este acto que usted va a hacer, este emprendimiento que usted va a tener un precio. Calcule el costo y no sea que a mitad de camino usted no pueda hacer lo que se propuso y su pérdida sea grande. Entonces, cuando yo me refiero a ese cinto de la verdad, me refiero a eso que yo tengo que ajustar en mi vida para que no se me caiga mi ministerio, para que no se me caiga mi santidad, para que no se me caiga mi autoridad con Dios y que yo pueda estar resistiendo los embates del enemigo.
quiero que lo tenga muy en cuenta y a pesar de que este texto parece aquí como metido con calzador, es verdad. Tenga en cuenta eso, tenga en cuenta de que usted para poder vivir una vida con la armadura de Dios, tiene que entender de que tiene que vivir una vida con santidad. Porque dice la escritura que sin santidad nadie verá a Dios. Pero si usted quiere ver a Dios en su vida y quiere estar cubierto con una bendición especial de parte de Dios, en la cual usted tenga protección para estar aquí, como le dice la escritura, en la parte inferior, Santiago capítulo 4 versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que con la verdad de Dios, usted tiene que resistir al diablo para que el diablo huya de usted. Y esa verdad usted la tiene que ajustar todos los días de su vida, así como usted todos los días haciendo, o bueno, nosotros los hombres, por ejemplo, que usamos pantalones. Así como todos los días nos tenemos que poner una correa y la tenemos que ajustar, tal vez la tenemos que ajustar más cuando nos adelgazamos o por fe la ajustamos cuando engordamos y le tenemos que abrir huequitos cuando seguimos engordando. Tenemos que ajustar esa verdad a nuestras vidas para que esa verdad no se nos caiga, para que esa verdad pueda estar fija con nosotros y que partiendo de esa verdad que representa lo que acabamos de mirar en los otros textos, esa verdad dice la escritura que da testimonio de mí hablando del Mesías. Entonces, esa verdad a que lo invita, a que su vida, a que sus principios, de principio a fin, tienen que dar testimonio de lo que Jesús hace en usted. De esa manera, usted está protegido en esa área, porque también miremos de que esta armadura o estas divisiones como parte de la armadura de Dios protegen algún área del cuerpo. Entonces, cuando usted es una persona íntegra y entiende esta verdad bíblica, usted está protegiendo un área de su cuerpo, pero también la protección. Está la coraza de la justicia. Entonces, libro de Juan, capítulo 16, vamos a ver desde el verso 8 al verso 11. Dice la escritura, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces es importante entender el concepto de la coraza de la justicia. ¿Por qué? Porque aquí se nos habla de estrategias espirituales con las cuales nosotros podemos proteger algún área de nuestra vida. Esta coraza hace parte o hace simbología acerca de que cubre nuestro pecho y de que cubre nuestra espalda. Nosotros no sabemos si el ataque del enemigo viene por la espalda o viene de frente. Raras veces viene de frente porque el enemigo está taimado y siempre nos quiere atacar por el lado más flaco. Pero entonces, cuando hago referencia a esta coraza de la justicia, tenemos en cuenta algo y es que en el versículo 8 dice de pecado, de justicia y juicio. En el verso 10 que dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Usted cómo puede ser justificado o cómo puede entender de que esta parte de la armadura espiritual lo puede proteger a usted? A mí solamente se me ocurre en este momento un versículo. No sé si usted también lo tome como que lo estoy empleando y como con calzador para que calcen lo que voy a decir, pero la escritura dice de que nosotros somos como peregrinos y extranjeros, que no pertenecemos al mundo, no pertenecemos a este mundo. Y entendiendo de que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que nuestra ciudadanía está en el cielo y que nosotros somos justificados por esa sangre que nos limpia, por la sangre de Jesús.
Entonces entendamos que la sangre de Jesús tiene la capacidad de proteger nuestra espalda. Entienda de que nada de lo que usted le ha pasado ha sido tan malo y nada de lo que usted va a pasar de aquí en adelante va a ser tan malo o que se escape del control de Dios y que a pesar de que usted en apariencia pueda llegar a decir, me siento abandonado de parte de Dios porque me ocurrió esto, me ocurrió aquello, tengo dolor en mi corazón, el corazón está en el pecho. Tengo dolor en mi corazón porque veo alguna injusticia de parte de Dios. Porque si yo soy bueno, porque si yo lo busco en oración, porque si yo entiendo de que hay un Dios de que me ama, ¿por qué me ocurre esto tan malo? Aquí hay justicia de parte de Dios. ¿Y cuál es la justicia? La sangre de Jesús lo protege. La sangre de Jesús lo cuida. La sangre de Jesús permite de que usted tenga autoridad en contra del enemigo. Hay algo que un demonio no tolera y es la sangre de Jesús por la cual usted fue justificado. ¿Usted tiene dolor en su corazón por algo? Lo invito a que aplique la sangre de Jesús en su vida, en su corazón. Permite que la sangre de Jesús lo limpie. Permite que la sangre de Jesús haga de su corazón un corazón no de piedra, sino un corazón de carne conforme a la voluntad de Dios. Y que entienda de que si la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta, los planes que Dios tiene con usted no son los planes que usted puede hacer por su propio camino, por su propia mano, y los planes de Dios le van a traer muchísima más bendición de lo que usted puede hacer en sus propias fuerzas. Entonces, nosotros somos justificados, no por nuestra propia mano, sino por lo que Jesús ya hizo. Y eso nos invita a que nosotros tenemos que ponernos, por decirlo así, una camiseta, ponernos la camiseta de Dios y entender de que nosotros somos justificados, de que nosotros pasamos de una vida de pecado a pasar de una vida de santidad, a una vida de propósito. Vístase con el propósito de Dios, de que usted fue justificado, de que no hay condenación para los que están en Jesús. Y a partir de eso, puede usted tener una nueva vida. Vamos con la siguiente pieza. Dice la escritura, botas o pies del apresto del evangelio. Yo me encontré una cita muy interesante en Romanos capítulo 10, versículo 14 y versículo 15. Dice de la siguiente manera, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. Quiero también rápidamente poner esto que acabamos de leer en contexto con Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Dice la escritura, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Entonces, esta parte de la armadura de Dios no es simple y llanamente algo, un accesorio que está de más. Si usted cree que básicamente esta parte de la armadura de Dios, o bueno, en sí toda la armadura de Dios es algo bonito que usted se pone para que el enemigo lo ataque y usted no le pase nada, no. Tener la armadura de Dios tiene un costo. Y ese costo no es solamente que usted viva en santidad para poder conservar esa armadura, sino que el costo que tiene usted revestirse de esta armadura es ir a predicar, es ir a extender la palabra. Finalmente, con esa palabra que usted va a ir a explicar, que usted va a predicar, va a haber una particularidad y es que esa palabra que usted va a predicar va a traer bendición a otros. Así como la palabra de Dios trae bendición a usted,
Es necesario que para que usted conserve esa armadura y que esa armadura tenga un propósito en su vida, no solamente un propósito decorativo, también entienda de que usted debe asumir el rol y el compromiso de predicar la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios no se predica sola. Usted es el que ha sido puesto para predicar el evangelio. Dice Pablo, ay de mí, si no anunciar el evangelio. Y también lo que acabamos de leer, también dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Esto también que me indica de que mi camino no tiene que ser un camino completamente de rehúso, de guerra. Mi camino tiene que también traer paz. Que mis pasos por este mundo no sean pasos que a mi espalda vayan trayendo rencilla, vayan trayendo contienda. Mis pasos tienen que ir enfocados hacia la cruz. Mis pasos tienen que ir enfocados hacia el camino estrecho. Y mis pasos, aquí hay algo que el Señor me trae en este momento y se los quiero compartir. ¿Recuerdan un episodio en particular cuando Jesús subía iba a ir a un templo y le dice a uno de los discípulos y le hace la siguiente pregunta? Le dice, usted sabe que yo soy el Hijo de Dios. ¿Usted cree que para yo ir a mi casa tengo que pagar impuesto? Y el apóstol le dice, no, efectivamente no, porque es tu casa. ¿Y qué le dice Jesús? Bien, pero no, para no causar malestar en los demás, quiero que hagas lo siguiente. Ve al mar, echa la red, pesca un pez y el primer pez que abras va a tener lo del impuesto para que lo paguemos tú y yo y podamos entrar a la casa de Dios. Jesús no tenía la necesidad de pagar impuesto porque Él es el Hijo de Dios. Y yo por lo menos para poder entrar a mi casa, a la casa de mis papás, no tengo que pagar impuesto. Pero para entrar a la casa de mis papás tengo que tener una llave. Y esa llave se llama relación con Dios. Y esa llave se llama tener tal vez un poco de empatía con los demás. Que si yo tal vez en algún momento tengo temor y no quiero predicar el evangelio, que por lo menos sus obras y sus pasos en esta vida conduzcan a los demás a Cristo. Y que ya cuando usted tenga el valor de abrir su boca, que ya su testimonio haya hecho más de la mitad del proceso. Eso significa tener las botas o los pies del apresto del evangelio. Vamos con la siguiente parte. Dice, hablamos del escudo de la fe. Libro de Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, aquí en el libro de Efesios que acabamos de hablar, dice la escritura en el verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esto me lleva necesariamente al libro de Mateo. Bueno, en todos los evangelios lo habla, pero cuando, en un episodio en particular, cuando Jesús va al desierto. Nosotros en este mundo, que lo acaba de mencionar, que somos peregrinos y extranjeros, es como si estuviéramos en el desierto, ¿sí? Porque llega un momento en el cual nosotros tenemos hambre de ciertas cosas. ¿Y qué hace el enemigo? ¿Qué hace el tentador? En el momento menos esperado, cuando usted tiene algún tipo de necesidad, viene y le coloca la pepita. Viene y le coloca efectivamente la tentación. Viene el tentador a ejercer presión sobre la persona. Hubo algo que hizo Jesús y es que en 3 oportunidades le dijo no, porque escrito está, porque escrito está, porque escrito está. El Hijo de Dios tenía fe en las palabras
que su padre había colocado a lo largo de la historia. Y siempre le dijo al enemigo, enseñándonos, porque Jesús no tenía ningún tipo de necesidad de estas, pero nos dejó ese modelo de poder entender de que escrito está, de que si nosotros creemos la palabra, esa palabra tiene poder. De que si nosotros entendemos de que ese logos, esa palabra específica de Dios, así como dice la escritura, que la fe viene por el oír la palabra de Dios, que cuando usted tiene aquí vuelve y me habla de relación con Dios, que cuando yo tenga una relación con Dios en la cual yo deposito mi fe en su palabra, dice la escritura que el que cree no será avergonzado. Usted tiene planes, tiene proyectos, tal vez tiene sueños personales. Tal vez en este momento usted esté atravesando por alguna circunstancia en el cual diga, estoy en el desierto, estoy en el fuego de la prueba. Déjeme decirle que Jesús lo entiende. Jesús entiende el desierto por el cual usted el día de hoy está atravesando. El Señor entiende las lágrimas que usted ha derramado por aquello que en este momento le está doliendo y le duele. Pero mantenga su fe. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, he visto que Satanás se lo pidió y se lo pidió mejor dicho, para sacudirlo como a trigo. Pero yo he orado al Padre para que tu fe no falte. Eso es lo primero, para que tu fe no falte. ¿Y qué es fe? Creer que lo que está escrito en la palabra de Dios, libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1, creer que lo que está escrito en la palabra de Dios es verdad y es para mí. Creer sin ver o ver para creer, usted elige. Pero es mejor creer para ver. Esa es la verdadera fe. Entonces, que ese creer para que usted pueda ver no falte en su vida. Y que después de que pase esta pequeña tribulación, que más adelante eso va a representar en usted un peso de gloria. Que no me contesta. Cuando eso ocurra, cuando esa circunstancia ocurra, usted no solamente pueda superar su dificultad, conquistar lo que quiera, sino que eso también le sirva para poder confirmar a sus hermanos. Entonces, que la fe, que la palabra de Dios sea su escudo, sea su fortaleza, que la palabra de Dios sea su estandarte con el cual cada vez que el enemigo viene a decirle que no se puede, que usted no, porque usted no tiene esto, porque usted no tiene el dinero, porque usted no tiene el talento, porque usted no tiene los dones. Usted le puede decir no porque escrito está. Es que mi familia no es, no porque escrito está. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Respóndale al enemigo con la palabra de Dios. Y si así usted habla, busca de Dios y ve que las cosas no se le dan, sigue intentando, porque nosotros no vemos para creer, sino que nosotros creemos para que podamos ver. Y de eso se compone el escudo de la fe. Quiero ir con el yelmo de la salvación rápidamente porque me estoy extendiendo mucho. Libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17, lo acabamos de leer. Dice la escritura: pues esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, ¿esto qué significa? Que muchas veces vienen los pensamientos del mundo y nosotros terminamos convirtiéndonos a ese tipo de pensamientos. No sé si usted tal vez en algún momento cuando le han predicado acerca de la armadura de Dios, le han dicho que es un yelmo que usted se coloca, ¿cierto? En su cabeza para que le proteja sus pensamientos. Y sí, tiene toda la razón, porque ese en su mente es donde se desarrolla la mayor batalla, porque en su mente usted tiene casi que toda su alma, y con su alma, cuando usted no ha alimentado correctamente a su espíritu, pero sí ha alimentado a su cuerpo y a su carnalidad,
Eso le trae dificultades, eso le trae dudas, eso le trae a usted una carga adicional. Por eso usted entenderá que muchas veces cuando usted quiere orar, quiere ayunar, quiere buscar de Dios, usted se siente extremadamente cansado, porque no es tanto un agotamiento físico, sino que usted tiene un agotamiento mental, de que usted piensa mucho las cosas, de que usted definitivamente en su cabeza tiene un campo de batalla que no lo deja en paz. Pero entienda que cuando la palabra de Dios se refiere al yelmo de la salvación, entienda que su mente no puede ser como la mente de los demás, que su mente no tiene que ser la de los pensamientos que los otros manejan, sino que sus pensamientos tienen que ser los pensamientos conforme a la voluntad de Dios. Dice en el libro de Isaías, y usted me corregirá, no sé, no recuerdo en este momento qué capítulo en particular, no sé si es el 55, pero dice la escritura que mis caminos no son tus caminos, y así como son más altos los pensamientos de Dios, son más altos que los pensamientos de nosotros. Así que usted quítese su mentalidad, quítese sus pensamientos. No lo estoy invitando a que, o no le estoy haciendo una apología que sea irresponsable y no piense, pero piense como Dios lo haría, piense como Jesús lo haría. ¿Acaso si usted piensa como Jesús lo haría, estaría dejando algo tal vez de más y podría llegar a cometer tal vez algún tipo de irresponsabilidad? De ninguna manera. Es que son tiempos modernos, sí, lo entiendo. Son tiempos modernos, pero yo creo que los principios morales y espirituales que nos enseña la palabra de Dios tienen que ser lo suficiente para que nosotros dejemos que nuestra mente nos juegue una mala pasada y que sean realmente los pensamientos de Dios colocados en nuestra vida. Dejemos de lado esa mundanalidad en los pensamientos y entendamos de que los pensamientos, así como los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, pidámosle al Señor que coloque paz en nuestra mente, que coloque paz en nuestros pensamientos, que reconcilie nuestros pensamientos con los pensamientos de Él, para que nosotros vivamos con su mentalidad y no cometamos tantos errores. Porque muchas veces nosotros recapitulamos y pensamos, tenemos la palabra de Dios, pero pensamos. Tratamos de hallarle un uso racional a la palabra de Dios, lo cual no es malo, pero hay ciertas situaciones en las cuales usted piensa por carnalidad y esa carnalidad lo lleva a cometer actos o a tomar decisiones que van en contra de de los pensamientos y planes que Dios tiene con usted. Razón por la cual después usted va a tener una batalla en su mente, no solo por su conciencia, porque sabe que usted hizo cosas que a Dios no le agradaron, sino que también cada acción, lo dicen las normas más básicas de la física, cada acción tiene una reacción de igual magnitud, pero de diferente sentido. Entonces, ese sentido va a ser diferente a lo que Dios puso y va a ser una consecuencia puesta por carnalidad. Entonces, reconcilie su mente, tranquilice su mente en Dios. No le estoy diciendo que medite, que invoque chakras y mantra y todo eso. No, permítale a Dios llegar a su alma. Lo hablamos la sesión pasada de que en el alma de qué se compone? De la mente, de la voluntad, sentimientos, decisiones. Permite que la presencia de Dios cubra cada una de esas partes y permita que por lo menos desde sus pensamientos usted pueda hallar la buena voluntad de Dios. Y que con eso su mente esté en paz. Y que como su mente está en paz, sus caminos van a ser de paz. Y si sus caminos son de paz, de ahí en adelante todo viene por añadidura. Vamos con la última parte, la espada del espíritu. La espada del espíritu es muy importante porque quiero, quiero mirar esta parte de la armadura basada en el libro de Hebreos,
Capítulo 4, versículo 12. Dice la escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted me dirá, ¿qué hacer con esta armadura? Libro de Efesios, no, por qué no profundizo tanto en la espada del espíritu? Quiero que leamos libro de Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice la escritura, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra de Dios, cuando está activa en su vida, le tiene que servir para algo. Le tiene que servir para orar en todo tiempo. Y esa espada, esa palabra de Dios, usted la tiene que utilizar en la oración. Muchas veces nosotros oramos con lo que nos sale de la mente, con lo que nos sale del alma. Pero aquí la escritura nos está diciendo que si queremos hacer una oración de manera efectiva, teniendo esta armadura espiritual, dice la escritura que nosotros primero necesitamos orar en todo tiempo. Y esa oración tiene que ser con súplica en el espíritu. ¿Qué es una súplica en el espíritu? Déjeme decirle que eso es intercesión. Para que usted pueda portar efectivamente la armadura de Dios, usted está llamado a interceder. ¿Y qué es intercesión? No me quiero adelantar porque eso lo vamos a ver en una sesión más adelante. Pero entienda que usted está llamado a interceder y que tiene que velar en la oración y en la intercesión con perseverancia y con súplica por todos los santos. ¿Qué significa esto? Que aparte de que usted tiene una armadura que tiene ciertas características y que tiene que no solamente vivir en santidad delante de Dios, sino que también usted tiene que emplear un modelo de oración en el cual usted también debe orar por otros, debe hacerlo con súplica. ¿Qué es con súplica? Pidiéndole a Dios misericordia. Misericordia. Después de que usted tenga en claro esto, ¿cierto? Usted puede portar efectivamente la armadura de Dios. ¿Y usted qué puede hacer con la armadura de Dios? Eso lo vamos a ver más adelante y usted se va a sorprender con lo que va a ver a partir de este momento. Y le oro y le pido al Señor de que le dé el discernimiento suficiente, que le abra sus ojos espirituales para que a partir de este momento en el cual usted pueda, cuando ya salga de este seminario y usted empiece a ver su vida, su familia, su ministerio, su iglesia, su trabajo, lo que sea, el Señor le puede ayudar a identificar este tipo de entidades para que con la armadura de Dios, con todo lo que acabamos de ver a continuación, usted pueda contender efectivamente en contra de esas presencias. Y lo vamos a ver a partir de este documento. Entonces, ¿este documento de dónde nace? Hubo un ministerio de guerra espiritual que se levantó hace muchos años en Estados Unidos y Dios les hablaba a estas personas y les decía, así como hay demonios que tienen un nombre propio y a través de ese nombre tienen una asignación, hay cierto tipo de espíritus que pueden llegar a afectar al hombre basado en algún temperamento, en alguna falla de su carácter, en alguna parte de su cuerpo, porque el enemigo nos ataca por todas las áreas. Todas las áreas de su vida literalmente son atacadas por el enemigo. Que Dios nos guarda y no sentimos el ataque constante y sonante, sino que de vez en cuando. Así como lo dice la escritura después de que Jesús pasó las tentaciones. Dice la escritura que Satanás lo dejó, pero no lo dejó para toda la vida, solamente lo dejó por un tiempito. Entonces, si el enemigo perseguía al mismo Jesús, ¿cuánto más a nosotros?
que Dios de cierta manera nos dice, no le deis lugar al diablo. Nosotros por nuestros pecados normalmente le damos lugar al diablo. Y quiero decirle algo. De lo que usted va a ver aquí a continuación, no quiero satanizarlo todo porque pues definitivamente cuando yo hable de enfermedades físicas, enfermedades mentales, cuando yo hable de ciertos aspectos de la vida del hombre, no todo es demonio, pero sí tengo que entender o sí tengo que discernir y por eso le decía a Dios en esta oración que hacía al principio, que el Señor nos permitiera tener ese don de discernimiento de espíritus para poder entender cuándo de alguna de estas situaciones viene de la carne y cuándo viene por alguna entidad espiritual que quiere traer algún tipo de afectación hacia nosotros. Entonces, este ministerio, vuelvo a retomar, este ministerio de guerra espiritual, entendiendo esa premisa que les acabo de decir, realizó una pequeña lista y esa lista la dividió basado en los siguientes criterios. Y aparte de esos criterios, ellos hicieron un ejercicio muy interesante. Entonces, esto pues viene en un Excel y aquí pues al lado de cada característica viene un cuadrito. Entonces, todos estos documentos se lo daban a los hermanos y les decían, mire, cuando usted detecte en su vida algún tipo de situación de las que vamos a enumerar a continuación, por favor coloque una X al lado. Y esa X, usted va a la cruz y se la va a entregar al Señor. Y le va a decir, Señor Jesús, esta circunstancia hace parte de mi viejo hombre. Y si hace parte de mi viejo hombre, te pido que lo entierres. Así como decía Pablo, a diario muero yo. Señor, a diario muero a esto, a esto, a esto, a esto, a esto. Y si, Señor, definitivamente hay un ente espiritual que quiera llegar a afectar mi vida basado en este tipo de circunstancias, yo lo he hecho de mi vida en el nombre de Jesús. Entonces vamos a ver una lista de demonios conocidos basados en las emociones, que tiene que ver con el alma, la mente, que tiene que ver con el alma, la voluntad, que tiene que ver con el alma, el sexo, que tiene que ver con el alma, enfermedades mentales que podrían aducirse al alma, enfermedades físicas que tienen que ver con el cuerpo, religión que tiene que ver con el espíritu, ocultismo que tiene que ver con el espíritu y vicios que tienen que ver con el alma, el cuerpo y el espíritu. ¿Por qué? Porque los vicios son actividades repetitivas y reiterativas que con nuestra alma hacemos para contaminar nuestro cuerpo y por ende se contamina nuestro espíritu, porque ese vicio recurrente no me permite de una manera efectiva liberar mi espíritu para buscar de Dios. Y cada día me sumerjo más en oscuridad y oscuridad y oscuridad. Eso es lo malo de los vicios. Entonces vamos a ver cada uno de los espíritus mencionados basados pues en ciertos criterios. Y esos criterios son, primero, emociones. Entonces voy a leer cada uno de estos. Y este documento va a estar colgado en la página de Mega para que usted pueda hacer el ejercicio intelectual, para que usted lo busque con su familia, lo use. Busque qué hay en su vida que tenga que ver o con la carne o que usted pueda identificar que ya es un espíritu que tal vez usted hasta todos los días se levanta con él, le da tinto, lo lleva hasta la iglesia, lo lleva, ya le tiene confianza y le dice que le tenga la Biblia mientras usted ora. Entonces, sin más ni más, no me quiero extender. Los espíritus son los siguientes. Estos son los que afectan las emociones. Entonces tenemos el odio, el resentimiento, la amargura, el enojo, el no perdonar, resentimiento hacia Dios. Si alguno de ustedes tiene pues de pronto alguna duda con relación a alguno de estos que vayamos a leer, por favor me lo manifiesta y lo vamos desarrollando.
Temperamento, ¿sí? O sea, cuando dicen que, uy, esa persona sí tiene temperamento, pero viene algo de parte del enemigo que hace que ese temperamento no sea un temperamento afable, sino que sea un temperamento cuando uno dice, uy, ese está endemoniado. Entonces ya podrá entender por qué. Violencia, soberbia, rebeldía, exaltación, desafío, pelea, fuerza, contienda, discusión, rabia, venganza, destrucción, asesinato, queja, contrariedad, sensibilidad, indignación, intolerancia, realización, desprecio, rechazador, temor a ser rechazado, autorrechazo, celos y celopatía, autocompasión, envidia, avaricia, ambición, amor al dinero, deseos materiales, egoísmo, codicia, melancolía, considerarse miserable, tristeza, llanto, robador de la felicidad, apesumbrador, soledad, repudio, conmoción, pesadez general, molestia, depresión, desesperación, ansiedad, inquietud, excitación, histeria, angustia, agitación, incomodidad, intranquilidad, comedor de uñas, risa incontrolada, compulsión al morder, nerviosismo, tensión nerviosa, hábitos nerviosos, temblor, preocupaciones, desaliento, descontento, dolor al corazón, haciendo referencia al sufrimiento moral, apatía o desinterés, bostezo, pereza, sueño, adormecedor de ojos, vagancia fuerte, desánimo, opresión en las sienes, vértigo, compulsión a comer carne, quejido, malestar, espíritu del lamento, ay, lamentación, orgullo, egolatría, orgullo del conocimiento, ostentación, grandeza, superioridad, importancia, arrogancia, orgullo del mal, orgullo del pasado. Aquí hago referencia y esto en lo personal a mí me ha pasado. Antes yo podía decir con mayor orgullo, ay, es que yo hice esto, yo hice aquello, yo servía para el lado del mal, ahora le sirvo a Cristo. Pilas con eso. Orgullo del pasado, orgullo del cumplimiento, narcisismo, pretensión del ser, amor al mundo, espíritu de competir, cargador de molestias ajenas, malicia, gula, glotonería o cobardía. Estos espíritus o estos criterios son los que normalmente afectan el área de las emociones. Vamos a ver la mente. ¿Qué afecta a la mente? Control de la mente, ausentismo mental, fantasía, irrealidad, alucinador, que muestra visiones, desorientación, distracción general, sospecha, controlador de sueños, pesadillas, distorsionador del sentido de las palabras escuchadas, espíritu de soñar despierto, escape a la oscuridad, distracción de la mente, presión mental, perturbación mental, cansancio mental, debilidad mental, bloqueo de la mente, descontrol, fantasía nocturna, inconsciencia, argumento, lavado cerebral, meticulosidad, estoicismo, soportar dolor sin necesidad, rompedor o quebrador de objetos, retardador del movimiento personal, manías varias, senilidad, creerse viejo sin serlo, claustrofobia, angustia ante el encierro, olvido en exceso, error general, intelectualismo, racionalización, autojustificación, artista, creatividad maligna en el arte, sofisticación, autosuficiencia, falsa seguridad, falsa paz, blasfemia en el pensamiento, blasfemia de palabra, doblemente o dualidad, vana imaginación, malinterpretador, enredador de lo escuchado, necedad o fatuidad, desasosiego, fealdad, creerse feo sin serlo, control, afán de mandar a otros, dominio, influencia total sobre otros, posesión, acción de poseer y manejar a otras personas, autoagresión, golpearse o herirse, autodestrucción, suicidio, crueldad, muerte, desearla, avergonzador, avergonzador del prójimo, avergonzador de la figura del cuerpo, bien sea por alguna parte, cuello, senos, etcétera. Vergüenza sin ninguna razón, vergüenza para aclarar situaciones, oposición a escuchar la palabra de Dios, incitador al mal camino, tontería, espíritu de expectativa, curiosidad, resistencia a deshacerse de cosas viejas,
robador de la palabra de Dios, recordador de malas acciones, autoacusación, culpa, confusión, duda, incredulidad, falta de fe, desconfianza, escepticismo, inseguridad personal, inferioridad, timidez, ineptitud, insuficiencia, pesimismo, frustración, aprensión, insomnio, pasividad, letargo, incoherencia, no claridad en expresar ideas, no razonamiento. Le hago una pregunta muy personal y no es una pregunta, bueno, es un poco retórica. Tal vez de algo de lo que yo le haya hablado aquí en este momento ya ha podido detectar en su vida. Vamos a mirar la lista de demonios a renunciar que afectan su voluntad. Oposición al ministerio de liberación, deseo de no liberación, desobediencia, desatención, no sometimiento, oposición, terquedad, división, postergación o aplazamiento, autoengaño, mentira instantánea, engaño, mentira blanca, mentira piadosa, mentira planeada, exageración, alterar cantidades al hablar, hipocresía, afectación, robo, cleptomanía, tramposo, falsa responsabilidad, traición, falta de compasión, camaradería con la gente del mundo, juguetón, bromista, desalentador, injusticia para con el prójimo, humillador de personas, despotismo, reclamar de derecho a someter a otros, anulador de razonamientos y motivos ajenos, no voluntad, no control de la propia voluntad, abandono personal, negligencia, imprudencia, inconsistencia, falta de firmeza personal, desorden personal, irresponsabilidad, indolencia que no se duela por su prójimo, astucia para la maldad, planes malévolos, errónea diligencia, sátiras o indirectas, cinismo, indiscreción, pretexto, excusa para todo, capricho, abayazador en las discusiones, sábelo todo, discriminador o racista, autovoluntad o libertino, encubridor de faltas de otros, rechazo a estar en reuniones, liberación femenina, revolucionario, no sometimiento a varones o al esposo, resistencia contra varones, rebeldía en el hogar contra el esposo, aborto, estupidez de espíritu de por qué, bloqueador al hablar en ciertos días, mutismo, favoritismo, chantaje, acusador, criticador, chisme, juzgador, encontrador de faltas, detractor, difamador, calumniador, perjuicio, intriga. Como puede ver, son ciertas características que normalmente una persona con su voluntad puede hacer, o bien sea porque está en la carne, ¿cierto? O porque definitivamente hay una presencia espiritual delante de él ejerciendo presión sobre algún tipo de característica de estas. Vamos a ver los que inducen a los temores. Entonces, temor a ser liberado, hay diferentes temores. Temor a ser liberado, temor a la oscuridad, temor a estar solo, temor a hombres en general, temor a equivocarse, temor a la desaprobación, temor al sufrimiento, temor al futuro, temor a lo desconocido, temor a morir, temor a ser juzgado, temor a ser robado, temor a las culebras, a los gatos, a los ratones, temor a la irresponsabilidad, temor a la acusación, temor a caerse de las escaleras, temor a los automóviles en general, temor a ahogarse en las aguas, temor a la vejez, temor a la autoridad, jueces, policía, etcétera, temor a la agresión de demonios, temor a la medianoche, temor a ver muertos, temor a ser perseguido, temor a espantos o fantasmas, temor a que sean rechazados, temor a comunicar mensajes de Dios, miedo, temor a hacerse daño, temor a perder a los hijos y pánico. Estos son los que inducen a los temores. Vamos a tocar otro tema que es bien largo, pero pues no deja de ser interesante y son los de índole moral. Lista de demonios a renunciar correlacionados al sexo: lujuria, deseo de los ojos, impureza sexual, masturbación, lesbianismo, homosexualidad, bisexualidad,
adulterio, fornicación, incesto, prostitución, violación sexual, frigidez, impotencia sexual, exhibicionismo, voyerismo, sadismo, sadomasoquismo, fantasía en deseos, sensualismo, romanticismo sensual, pasiones desencadenadas, suciedad, afectos salvajes, lascivia, abuso, carnalidad, desafío, vulgaridad sexual, triángulo sexual, orgías, desprecio sexual, conversaciones sucias, indulgencia sexual, pensamientos sucios, pornografía, curilingües. Esto es un espíritu que lleva a las personas a rascarse descontroladamente en su zona íntima. Fetichismo, sueños eróticos, prácticas orogenitales, rascabuchador, obscenidad sexual, desenfreno sexual, necromancia, chistes sucios, chistes de doble sentido, lenguaje obsceno, ninfomanía, travestismo, deseo de cambiar de sexo, imaginación sexual, zoofilia, obsesiones por los senos, por el órgano sexual masculino o femenino, por jovencitas o jóvenes, por ancianos, obsesión por alguien muchísimo mayor. Ese con relación a el índole moral y el sexo. A continuación veremos los demonios que pueden llegar a causar algún tipo de enfermedad mental. Locura, esquizofrenia. Esta de la esquizofrenia es bien importante porque si nosotros vemos los manicomios o las clínicas de reposo, es porque hay personas que están completamente atormentadas por el enemigo y hasta puede que haya más de una presencia tomando el control de ese individuo. Hay una película muy buena que se la recomiendo, se llama Fragmentado. En esa película se puede ver cómo un individuo tiene hasta 25 entidades dentro de sí y cada entidad actúa de manera básicamente independiente y podemos llegar a entender un poco cómo funciona este concepto de la esquizofrenia. Mongolismo, paranoia, idiotismo. ¿Qué es el idiotismo? El idiotismo, como en algún momento también lo vimos en los seminarios, el idiotismo viene de la palabra idiota y el idiota significa que sufre de idiocia. La idiocia es una enfermedad mental que hace que las personas sean tontas o sean bobas, ¿sí? Pero no por un tema voluntario, sino ya por un esquema físico-mental. Y la hipocondría. La hipocondría es esa situación en la cual la persona cree estar enferma sin serlo. Eso se vio muchísimo, o de hecho se ve mucho en este tiempo de pandemia, en el cual ya uno estornuda y ya uno está pensando, ¿será que tengo COVID? ¿Qué será lo que tengo? Esto a nivel espiritual puede llegar a afectar mucho en este tipo de situaciones. Vamos a ver un tema que son las enfermedades. Aquí quiero hacer una claridad. Como lo decía al principio, no quiero satanizar pues todo el tema de las enfermedades. Entendemos de que hay ciertas enfermedades que atacan nuestras vidas y pueden llegar por consecuencia de tal vez una mala praxis, una mala alimentación, que no se haga deporte o que uno tenga pues de cierta manera algún tipo de hábito que no sea saludable, pero también hay algún tipo de actividad espiritual que puede llegar a producir algún tipo de enfermedades tal y como las vamos a ver a continuación. Ataques al corazón, colesterol alto, derrame cerebral, paralicia, cáncer, nervios, dolor de cabeza, sordera, ceguez, mudez, epilepsia, acidez estomacal, sida, mareos, escalofríos. Aquí en el SIDA hago un paréntesis. Entiendo
Entiendo de que el SIDA, más que una enfermedad en sí, es una consecuencia que acarrean las personas por causa de una vida sexual desordenada. Entonces, hay un libro de David Wilkerson que se lo recomiendo mucho, vuelvo y lo menciono, se llama La Visión. Él habla desde los años 70 acerca de cómo iban a venir enfermedades como parte de juicio de parte de Dios por causa de algún tipo de conducta que el hombre pues estuviera haciendo de manera recurrente y que a Dios no le guste. Una de estas es el SIDA. Y si nosotros lo vemos hoy en día, el SIDA es tratable, pero no es curable. La única cura para el SIDA está en la sangre de Jesús y en el arrepentimiento. Cansancio de la vista, constipación nasal, debilidad física, debilidad cerebral, obesidad, artritis, reumatismo, gastritis, úlcera estomacal, diabetes, leucemia, tuberculosis, pulmonía, fiebre del heno, alergia al polen, alta o baja presión de sangre, fiebre, flujo de sangre, columna vertebral doblada o arteriosclerosis, agotamiento sin causa, cansancio sin causa, alergias, muchas, piquiña, asma, fatiga, anemia crónica, flux, gripa infecciosa, catarro crónico, hepatitis, esclerosis múltiple, varices, sinusitis, goteo nasal, diarrea, cistitis, dolor e inflamación en muchas partes, hemorroides y amigdalitis. Vamos a ver una categoría bien interesante y es aquella que traen, o aquí como lo dice en el texto, promueven cultos, falsas religiones y que operan dentro de las religiones. Oración fuerte al Espíritu Santo, Testigos de Jehová, Ciencia Cristiana, Rosacrucismo, Teosofía, Unidad, Mormonismo, Gnosticismo, Bahaísmo, Unitarismo, El Camino, Los Hijos de Dios, La Pura Verdad, Idolatría, Padre Divino, Espiritualismo, Espíritu Masón, Dios es Amor, Satán, Indio Masónico, Regina 11, Brujos, Magos, Hechiceros, José Gregorio Hernández, que operan dentro del campo religioso, formalismo, ritualismo, legalismo, seducción, temor al infierno, temor a la condenación, temor a perder la salvación, temor a Dios, temor a la de espíritu de religiosidad, falsos sacrificios, falsa piedad, fanatismo denominacional, orgullo congregacional, obediencia ciega, modernismo, penitencia, falsas lenguas, falsas profecías, espíritu de misericordia, predestinación ciega, temor a junta directiva de la iglesia, indignidad, sentirse mal con Dios estando bien, obstaculizador de la bendición, orgullo espiritual, heridor de cristianos, envidia espiritual, soledad espiritual, cobardía espiritual, pereza espiritual, escarnecedor espiritual, temor para alabar, resistencia a aceptar y obedecer la palabra de Dios, falso llamado, falsa misión, filosofía religiosa, racionalización, creencia ciega, apostasía, ceguera espiritual, heridor espiritual, bloqueo al ayuno, bloqueo a la oración, distracción a la oración, interruptor de la oración, no concentración al leer o escuchar la palabra. Vamos a mirar el ocultismo. Entonces, promueven el ocultismo, santería y vudú y que traen bloqueo y obstrucción. Horóscopo, lectura de la mano, lectura de cartas, tabaco, cigarrillo, bola de cristal, hipnosis, incienso, baño de las 7 hierbas, telequinesis, trance, hechicería, pájaro macua, la cruz de Caravaca, magia blanca, conjuración, magia negra, encantamientos, magia roja, levitación, fetiches, telepatía, meditación trascendental, reencarnación, percepción extrasensorial, tabla ouija, riegos y aguas, astrología, espíritu medium,
ocultismo y espiritismo, agüeros, cualquiera que fuere su tipo, espíritu de percepción, péndulo, radiestesis, yoga, karate, judo, kung fu, clarividencia, predicción, falsa profecía, adivinación, necromancia, amuletos, talismán, baños con hierbas. Santería y vudú, el negro Felipe, María Lionza, el negro Guaitipuro, el indio Guaitipuro, Candelo, la metresa, Papachongo, el rey de la montaña, ángeles de agua, ángeles serafines, San Antonio del Monte, San Expedito, Papaguete, San Santiago, Tres Caminos, San Elías el varón del cementerio, él o los indios de las aguas, un incubo, demonio de características masculinas, súcubo, demonio femenino, Belial, Mesietero, indio lagué, él o los indios del aire, Metricili o Chumbalenque. Espíritus que traen obstrucción y bloqueo, tiempos difíciles, dificultad, revés financiero, desplazador, trabajo duro, servidumbre, privación, muerte por instrucción, atacador, ataque nocturno, no ayuda, mala suerte, no alivio, ahogo, incapacidad física, aislamiento, necesidad, mucha pobreza, acechador. Estos son consecuencias del ocultismo, brujería y cualquier tipo de hechicería o magia como se le llame. Y por último, vamos a ver los vicios. Entonces, dentro de los vicios están nicotina, deseo de drogas, aguja hipodérmica, marihuana, hachís, bazuco, pepas, mandras, espíritu de quemar opio, heroína, cocaína, pastillas para dormir, tranquilizantes, barbitúricos, anfetaminas, alcoholismo, brandy, cerveza, vino, alcohol antiséptico, whisky, vodka, champaña, ron, cafeína, té, juegos de azar, máquinas tragamonedas, cartas, ruleta, bolitas o números, póker, canasta, bingo, lotería, caballos, chance, porra, pirámide, dados, bolos, fútbol, béisbol, televisión, delirium tremens, este lo vamos a ver más adelante, lucha libre, boxeo, pulguismo, lucha olímpica, lucha de gallos, tauromaquia, internet. Y con esto básicamente terminamos la primera parte de lo que son esta lista de demonios conocidos. Entonces, aquí los acabamos de ver. Miremos en particular el libro de Marcos capítulo 6, versículo 13, dice la escritura. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces, aquí hay algo particular. Miren de que cuando hay un tema espiritual, entonces la escritura nos dice que qué hacían los discípulos o qué se hacía antes, según conforme lo decía, lo indicaba la ley. La persona tenía que presentarse delante del sacerdote y el sacerdote oraba por él, lo ungía con aceite y después de que varios sacerdotes también intercedían por la persona ante Dios, la persona tenía sanidad. Esto normalmente ocurría cuando la persona sufría de lepra y pasaba una cuarentena apartado, esperando poder tener algún tipo de oportunidad para poder hablar con el sacerdocio y que así pudieran orar por él y fueran sanos. Entonces, aquí como les digo, o sea, no quiero satanizar pues todo el tema de las enfermedades, pero hay muchas enfermedades y hay muchas situaciones en las cuales nosotros podríamos llegar a tener sanidad si entregáramos eso a Dios. Y aquí, por ejemplo, cuando se habla del aceite, ¿qué es el aceite? Entienda que el aceite hace referencia a la unción del Espíritu Santo. Les recuerdo que también dice la escritura de que es la unción la que pudre el yugo.
Y la unción es la que viene en el Espíritu y viene de parte de Dios. Entonces, cuando usted tiene la unción de parte de Dios, y quiero hacer un recorderis de principio a fin, cuando usted lleva una vida de verdad apartada para Dios, cuando usted toma literalmente la decisión de vivir en santidad y que usted porta de una manera adecuada la armadura de Dios, cada vez que venga algún tipo de situación como la que ya hemos mencionado anteriormente, usted puede y tiene la capacidad y la autoridad de poder echar fuera cada una de estas cosas, cada una de estas situaciones en el nombre de Jesús. Entonces, permítanme un momento.